Leo los primeros 7 versículos. Segunda a los Corintios, los primeros, capítulo 8, segunda a los Corintios, capítulo 8, los primeros 7 versículos. Dice así la palabra de Dios. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, abundad en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Amén. Bueno, estamos hablando acerca de la buena administración de los recursos. Hemos dicho que uno de los principios que debemos tener en cuenta es que reconocer que todo lo recibimos de Dios. También esto, hace 8 días hablábamos que es importante entonces recibir, ¿sí? Esos recursos de manera piadosa, de manera santa, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso. Creo que dentro de la misma administración de los recursos, la buena administración también incluye la práctica de la gracia de dar. Creo que eso es importante porque una de las, yo diría que la principal razón santa para recibir recursos es el aprender a dar también, el saber dar, saber dar. Y en esta mañana vamos a hablar un poco acerca de eso, de practicar la gracia de dar, ¿sí? Sí, dentro de esa dentro de esa buena administración de los recursos, se requiere practicar la gracia de dar. En los versículos que leíamos repetidas veces, entonces habla acerca de el dar como una gracia. Repetidas veces encontramos en los versículos esa expresión, ¿cierto? Expresión del dar como una gracia, como un privilegio, como un privilegio. Y mis hermanos, entonces es muy importante también, como dije, saber dar, aprender a dar, practicar la gracia de dar dentro de esa santa, dentro de esa buena administración de los recursos. Entonces implica eso también. Solamente aprender a recibir a través del empleo, del negocio, de la empresa. Bueno, solamente recibir no es buena administración de recursos. Entonces también se requiere el aprender a darse, aprender a gastar también, que eso forma parte de la buena administración de los recursos. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, versículo 35. Dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y esa palabra bienaventurado que habla de la bendición de dar, como también el dar es fuente para recibir, lo dice la palabra del Señor. Varias veces lo dice, ¿cierto? La bendición de dar, el dar es fuente también para recibir. Entonces ahí la palabra bienaventurado, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces esa bienaventuranza tiene que ver con la satisfacción de dar, pero a la vez también con la bendición de dar al recibir también. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, aprender, es importante como varones aprender, ¿sí? A dar, o sea, practicar la gracia de dar. Aquí el apóstol Pablo dice, abundad también en esta gracia. Dice, en la vida cristiana, el desarrollo espiritual debe ser integral. Dice, ustedes han crecido, han abundado en fe, en confianza en Dios, en amor los unos para con los otros, en conocimiento de la palabra, dice, abundad también en esta gracia. O sea que el ofrendar, el aprender, el practicar la gracia de dar forma parte de el desarrollo integral cristiano.
del desarrollo integral de la vida cristiana. Dentro de ese principio de aprender o practicar la gracia de dar, aprender a dar, quiero hablar especialmente de tres cosas. Aprender a dar con santidad, aprender a dar con, con liberalidad y también con diversidad. Es muy importante las tres cositas que vamos a hablar ahorita en estos minutos. Entonces, primeramente, que practique la gracia, como dije, de dar. Aprenda a dar con santidad. ¿Y qué implica esto? Bueno, mirando con los versículos, dice el versículo 3 del capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, dice, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces, dar con santidad implica dar con agrado, ya sea para la obra del Señor, ya sea para la ayuda a un necesitado, pero dar con agrado, ¿cierto? Con satisfacción, ¿cierto? No sea, vamos a decir esto como una obligación, como una carga, porque toca, porque si no, ¿qué van a decir de mí? No, no, con agrado. El dar con agrado forma parte del dar con santidad. Pero el versículo sigue diciendo ahí, versículo 4, pidiéndonos que con muchos ruegos les concediésemos el privilegio de participar en este servicio de los santos. Mire que la iglesia allí veía el dar como un privilegio. Era tanta la satisfacción que había para ellos en el dar que lo veían como un privilegio. Uno normalmente ve el privilegio es recibir un regalo, recibir el pago, ¿cierto? Recibir una donación, lo ve como un privilegio, ¿cierto? Cuando se nos da. Cuando se nos da, vamos a decir, una invitación, un almuerzo. Siempre el recibir lo vemos como un privilegio, como una bendición. Aquí la iglesia era tanto el agrado que había para ellos en el dar, que veían el dar como un privilegio, una bendición. Por eso aquí le llama una gracia al ofrendar o al dar, una gracia, porque es un privilegio, no es algo inclusive que nosotros merecemos dar para la obra del Señor. Pero también dar con santidad no solamente indica verlo como un privilegio para dar con agrado, sino también dar con buena actitud. Mira lo que dice el versículo 7 del capítulo 9, muy conocido tal vez para todos ustedes. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegría. Aquí este versículo nos habla de dar con buena actitud. Con buena actitud implica no darte mala gana. Ya decíamos, el versículo 3 del capítulo 8 habla con agrado, verlo como un privilegio. Y aquí habla de dar con buena actitud, con alegría. Dice, Dios ama al que da con alegría, ¿cierto? Darlo de corazón, ¿cierto? Colocándole corazón, realmente donde ponemos corazón a las cosas, lo hacemos con satisfacción, lo hacemos bien hecho, ¿cierto? Y es lo que habla la palabra del Señor aquí. Entonces dice, como propuso en su corazón, no de mala gana, sino con buena actitud, ¿cierto? No por necesidad, Dios ama al que da con alegría y esto forma parte también del dar con santidad, con agrado, con alegría, con satisfacción, de corazón, con buena actitud, ¿cierto? Con buena actitud. Recordemos la manera como dio la viuda allí en Lucas capítulo 21, ¿cierto? Inclusive ella lo hizo con santidad de esta manera que ella no lo dio con una doble intención. Ahora, el dar con santidad indica también darlo sin doble intención, diría yo, ¿cierto? Y dar también de lo que yo digo de lo que uno necesita, no de lo que, no tanto de lo que le sobra, ¿cierto? No tanto de lo que le sobra. Normalmente en esas campañas de solidaridad que se hacen, por ejemplo, para ayudar a una comunidad que está pasando por dificultades, tal vez por una crisis, por una tragedia, una inundación, todo eso, ¿cierto? Normalmente las personas dan es de lo que les sobra, ¿cierto? La ropa que les sobra, los zapatos que les sobra, que cada cosa, ¿cierto? Muy poco da realmente de lo que tiene, de lo que necesita. Y esto es muy importante. Dice aquí la palabra del Señor en Lucas capítulo 21, dice, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas
de Dios de lo que le sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Entonces, esto implica también, como dije, dar con santidad. Dar, vamos a decir, no siempre, dar de lo que uno necesita también, de lo que uno aprecia. No siempre vamos a decir de lo que sobra, de lo que ya no necesitamos, de lo que ya no usamos. No. En este caso, todo esto forma parte, como dije, de dar con santidad también. Dar, vamos a decir, sin esperar, dar sin doble intención, sin esperar nada a cambio, pero también de aquello que para nosotros es tan valioso, que necesitamos, que vamos a usar, ¿cierto? Entonces, esto forma parte del aprender a dar con santidad. También es importante aprender a dar con liberalidad. Vamos a mirar en los mismos versículos, el mismo versículo ahí de 2 Corintios 8, 3 y 4. Dice el versículo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, que implica dar más allá de las capacidades. Dice el versículo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para la obra de Dios. Para mí es muy significativo la manera como el Espíritu Santo usa el apóstol Pablo para decirnos, por ejemplo, el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar, ¿cierto?, en este servicio a los santos. O sea, la idea es que el apóstol le decía, no, hermanos, ustedes no están para que estén dando. Tal vez es tanta la necesidad de ustedes que ustedes forman parte de un grupo de personas que vamos más bien a ayudar. Y dicen, no, por favor, no nos quiten el privilegio. Por favor, déjenos dar. Queremos dar, ¿cierto? Hermano Pablo, déjenos participar, ¿cierto? Y qué bonita la actitud de ellos, especialmente buscando dar con esa amplitud, no tanto con la amplitud de lo que tenía, sino con la amplitud de su vida, de su corazón, ¿cierto? Y también tanto dice, más allá de sus capacidades, más allá de sus fuerzas. Entonces eso implica dar con liberalidad. Y vamos a leer también lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, muy especialmente el versículo 2, capítulo 16 de primera de Corintios, el versículo 2, dice así la palabra de Dios. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Estamos hablando de dar con liberalidad y esto implica dar proporcionalmente también a su prosperidad. Dice, según haya prosperado, según la bendición que haya recibido también, ¿cierto? Pero ya miramos el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, versículos 3 y 4, que dice que ellos dieron aún más allá de su prosperidad, más allá de su capacidad, más allá de lo que ellos podían humanamente dar, ¿cierto? Entonces aquí habla de dar proporcionalmente a lo recibido, a la bendición, a la prosperidad, a la bendición recibida de Dios, pero también el versículo nos habla también de dar, podríamos decir, continuamente, porque dice el versículo, cada primer día de la semana, no algunos días, sino la iglesia allí tenía como bonita costumbre esos primeros días, especialmente apartar esa ofrenda, ese servicio, esa ofrenda de gracia, y tenían esa costumbre de hacerlo continuamente, ¿cierto? Entonces es muy importante eso. Hay un versículo también muy maravilloso que quiero volver a leer, o junto con el versículo 7, que es lo que nos dice el capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios, el versículo 6, que habla de dar generosamente. Dice el versículo 6 del capítulo 9, pero esto digo, el que siembra, está hablando en un contexto de ofrenda, y está usando un término agrario del campo, ¿cierto? De cultivo, ¿cierto? Pero está hablando especialmente el contexto de la ofrenda también. Y está usando el ejemplo como el cultivo. Dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Cada uno ofrende
como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, aquí habla de esa ofrenda, como estamos hablando, con liberalidad, que es con generosidad, con generosidad. Para mí, por lo menos para mi vida, mi principio, yo digo que a Dios no le damos, ¿cierto? A Dios ahí, por lo menos como dije, en el principio de vida, yo digo que hay una medida que es lo que debemos entregar al Señor, ¿cierto? Algunos tienen esa bonita medida como vamos a decir, como el principio toman la norma del Antiguo Testamento como principio, ¿cierto? No es una norma para hoy, pero lo toman como principio y alguien decía esto, lo había tomado para su vida, más que de decir lo que es una norma aquí, un mandamiento, alguien lo tomó para su vida como principio, decía, yo tomo como principio el dar con generosidad, apartando ese diezmo, decía alguien, para, para, para el Señor, entendiendo que eso no me pertenece, eso no es dar, y lo que yo doy es lo que doy de ahí para arriba. Me parecía muy importante, me parecía muy importante, decía, esa medida, ese principio para mi vida, decía la persona, no lo tomo como una norma, como un mandamiento, sino tomo la palabra de Dios del Antiguo Testamento como principio para mi vida y decía la persona, yo miro mi generosidad a partir de esa medida, de ese mismo, de ahí para arriba está mi generosidad, de ahí para abajo entrego porque eso no es mío, de ahí para arriba veo mi generosidad. Interesante eso, ¿no? Interesante para mi vida ver ese principio, ¿cierto? Importante, ¿cierto? Para también ser tenido en cuenta. Y es lo que dice la palabra del Señor. Esto, el versículo 7 del capítulo 8 de segunda a los Corintios, quiero volver a leer, dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, abundáis, dice, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Aquí el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, nos enseña que la vida cristiana, en el crecimiento de la vida cristiana, debe ser un crecimiento integral. Y ese crecimiento de la vida cristiana, ese desarrollo de la vida cristiana que debe ser integral, incluye también el dar, el aprender a dar, el saber dar, ¿cierto? El ser generoso para dar. Dice el apóstol, bueno, si han crecido en conocimiento de la palabra, si han crecido en amor los unos para con los otros, si han crecido en fe, en confianza en el Señor, si ha habido crecimiento en varias áreas de la vida cristiana, no puede quedarse atrás el crecimiento en la gracia de dar. También eso incluye el crecimiento de la vida cristiana, el desarrollo de la vida cristiana, incluye también el aprender a dar también, el practicar la gracia de dar, la bendición, el privilegio de dar, como lo llama aquí el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo de los hermanos allí en Macedonia. Entonces, practicar la gracia de dar incluye, sí, aprender a dar con santidad, aprender a dar con generosidad, con liberalidad, indica continuamente, proporcionalmente, abundantemente, ¿cierto? Sí. Y también incluye el aprender a dar con diversidad. ¿Y qué quiero decir en esto? Que es importante también aprender a dar, pues sí, para la obra de Dios, pero la palabra del Señor nos habla también del necesitado, de la familia de la fe, del pobre, a lo cual quiero que nos reviramos. Vamos a estudiar un poquito eso, ¿cierto? Implica entonces, dice la palabra del Señor aquí, en este versículo que quiero leer. Vamos a leer Proverbios 3, 9 y 10, muy conocido, que dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sí? Aprender a dar con diversidad implica, bueno, dar para la obra de Dios, ¿cierto? Dar para la obra de Dios. Este versículo que leía del Antiguo Testamento, por supuesto, esto, algunos no lo toman como principio, ¿cierto? O sea, no es un mandamiento, es un principio para nuestra vida, es muy importante explicar esto, pero dice, honra a Jehová con tus bienes.
Y yo tomo esto, vamos a ir como un principio para dar para la obra del Señor. Lo mismo también que hizo, cierto, la iglesia allí en Filipos, apoyando también el programa misionero del apóstol Pablo y su equipo, todo esto, ¿cierto? Entonces, se requiere dar para la obra del Señor, dar para, vamos a decir, la diversidad ministerial de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, la iglesia local, tiene una diversidad de ministerios que debe ser apoyado por nosotros, ¿cierto? El ministerio de evangelismo, el ministerio muchas veces de ayuda social, necesitado, el ministerio del discipulado, el ministerio con la niñez, todo eso, entonces, el ministerio pastoral, de la enseñanza, todo esto, ¿cierto? Forma parte, vamos a decir, de la diversidad y muchos otros ministerios, de la diversidad ministerial que hay en la iglesia, los servicios que hay en la iglesia, todo esto, ¿cierto? La obra misionera, todo esto, que necesita, vamos a decir, necesitamos nosotros formar parte de esas personas que Dios usa, ¿sí? Para apoyar cada uno de esos ministerios, de esa proyección de la iglesia del Señor. Dar para la iglesia del Señor es importante, dar para la obra de Dios. Es recompensado por el Señor también. Recuerdo lo que dice la palabra de Dios en Filipenses, el capítulo 4, versículos 13, 14 en adelante. Filipenses 4, 14. Sin embargo, bien insistéis en participar conmigo en mi tribulación. Habla el apóstol Pablo en cabeza de su equipo misionero. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pues todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mire lo que dice el versículo 19. Promesa muy anhelada por todos nosotros. Todo creyente, podemos decir toda persona, deseamos que esa promesa se cumpla en la vida. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Promesa de que Dios suple. Aquí Dios lo dice, Espíritu Santo usando a Pablo, que Dios va a suplir todo lo que os falta a unos hermanos que dieron. O sea, este versículo nos dice, ¿cierto? Que el dar para la obra de Dios es recompensado por Dios. Y especialmente, de manera muy literal, la promesa de que Dios suplirá todo lo que os falta es una promesa dada a la iglesia en Filipos por haber dado, por haber dado. Aunque todos reclamamos esta promesa y pedimos a Dios que se cumpla en la vida, la verdad es que la promesa va directamente para las personas que apoyan la obra de Dios, que dan para la obra de Dios. Dios promete que a quien da para la obra de Dios, Dios va a recompensar. Dios va a bendecir eso, supliendo todo lo que le hace falta, supliendo cada una de sus necesidades. Entonces, dar para la obra de Dios, dar para la familia de Dios también. Lo que dice Romanos capítulo 12, el versículo 13. Romanos 12, 13 dice la palabra del Señor así. Romanos 12, 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Y también en Gálatas capítulo 6, el versículo 10, dice la palabra del Señor también, dice aquí, dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, dice la palabra del Señor. Entonces también se necesita dar, además de dar para la obra de Dios, también dar para para la familia de la fe, para los hermanos que están necesitados. Aquí primeramente dice la familia de la fe primeramente, ¿cierto? Hay que poner como prioridad, si hay una ayuda, entonces primeramente los creyentes, ¿cierto? Se puede entonces ampliar, ser generosos con otras personas que son creyentes también, pero si la ayuda, vamos a decir, es escasa en el sentido, vamos a decir, que no alcanza para todos, dice aquí la prioridad en la familia de la fe. Para suplir necesidades, ¿cierto? De los hermanos, es importante también tener en cuenta eso. Primeramente dice la familia de la fe. Entonces, necesitamos dar para la obra de Dios, dar para la familia de la fe,
para hermanos, nuestros hermanos que pasen por necesidades y también, por supuesto, ampliarnos un poco más. La palabra de Dios habla acerca de lo importante es que tener en cuenta a los pobres, como dice la Escritura en muchos versículos del libro de Proverbios. Proverbios nos habla acerca de esto, que hay bendición para quien piensa en el pobre. Por ejemplo, para leer algunos versículos, Proverbios 14:21, dice la palabra del Señor así, dice, dice, la última parte dice, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado, bienaventurado. Igualmente también lo dice Proverbios 22:9, dice la palabra del Señor así, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente, el ojo misericordioso. Entonces, Dios bendice la generosidad también con el necesitado, el pobre, ¿cierto? Tener en cuenta a los pobres era un ministerio muy importante que Dios había dejado muy claro en el pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, muchos versículos del Antiguo Testamento, especialmente Proverbios, habla acerca de eso. Entonces, dar con diversidad indica dar para la obra de Dios, dar para la familia de la fe, los hermanos de nuestros hermanos en la iglesia que necesitan, y hay también amplitud hacia otras personas que aún, aunque no sean creyentes, también necesitan y debemos también aprender a dar a esas personas. Entonces, mis hermanos, la buena administración de los recursos incluye, como dije, aprender a dar también. No solamente recibir, recibir, aprender a recibir, no, sino aprender a dar. Debemos practicar ese principio de la gracia de dar. Es una bendición dar, es una gracia. Y si es gracia, es abundante. La gracia de Dios para nosotros es abundante. El dar es la principal fuente de entradas, de entradas. Alguien, un hermano, yo recuerdo que hace años usó un término como muy, de pronto como muy, yo en el momento lo entendí como muy materialista, pero después comprendí que era la verdad. Dijo, el mejor negocio que existe es el dar, el aprender a dar, el saber dar como Dios manda. Dijo así, es el mejor negocio que existe, es el dar continuamente como Dios me pide que dé. Y es una persona que su evidencia, su vida, sus pertenencias, sus recursos mostraban la bendición de Dios. Tenía, vamos a decir, autoridad para moral para poder decir eso. Entonces, muy importante, recuerda que más bienaventurado es dar que recibir. Debemos aprender a dar con santidad, con agrado, con alegría, con buena actitud, de corazón, no de mala gana. Debemos aprender a dar con liberalidad, con generosidad, ¿cierto? Con generosidad, continuamente, abundantemente. Y debemos aprender a dar también de manera diversa. La obra de Dios, nuestros hermanos en la iglesia que necesitan y ampliarnos a otras personas que también están en la necesidad. Por eso, varón, en la buena administración de los recursos, practique la gracia de dar como principio de bendición para su vida cristiana y aún para su vida material también. Que Dios nos bendiga y vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no podemos, según tu palabra, no podemos decir que somos buenos administradores de los recursos que recibimos de ti si solamente estamos muy dispuestos, amado Dios, y muy prestos a recibir, a recibir. Debemos, oh Dios del cielo, sí, aprender a recibir de manera santa usando los medios, instrumentos correctos, pero también debemos aprender, amado Dios, también a practicar la gracia de dar, oh Dios del cielo, como dice tu palabra, a disfrutar del privilegio de dar, porque el privilegio de dar, oh Dios del cielo, es fuente de bendición, es razón para recibir. Por eso tu misma palabra lo dice muchas veces. Más bendito, bienaventurado, más bendecido es dar que recibir. Por eso, amado Señor, permita que este principio pueda ser tenido en cuenta
por cada uno de nosotros como varones, como tus hijos, como siervos tuyos, aprender también a dar con santidad, con liberalidad, generosidad, pero también de manera diversa, oh Dios del cielo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano Juan Iván y demás hermanos. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, mi hermano Israel, por la enseñanza, por la reflexión.